Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 265 de Al Derecho y al Revés. Les mandamos a nuestros compañeros en estudios, como siempre, un abrazo, a Gerardo Subirana produciendo, operando, a Fede Politi produciendo. Es un día muy especial para el periodismo argentino. Ha fallecido una de las grandes del periodismo y para mí una de las grandes figuras también de los derechos humanos en la Argentina, como ha sido Magdalena Ruiz Guiñazú. Vamos a dedicarle simplemente este homenaje inicial, pero vamos a hablar del tema con posterioridad a la entrevista que tenemos, que como toda nuestra audiencia ya se dio cuenta, tampoco necesita demasiada presentación, más allá de que por supuesto lo vamos a presentar. Hacemos una mención al 6 de septiembre, la efemérides tiene que ver hoy con 92 años del primer golpe militar en la Argentina, lo cual de alguna manera también nos hace valorar lo que significan los casi 40 años de democracia que llevamos después de su recuperación. En esta fecha, 6 de septiembre de 1930, un golpe militar derribó el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Mercedes, ¿querés presentarlo a Luis Rosales? Sí, encantada. Luis Rosales es analista político y Luis Rosales es muchas otras cosas. Por lo pronto, Luis es un orgulloso mendocino y en su Instagram lo dice claramente, orgulloso de ser mendocino. Es periodista y también político argentino. Y acá, Ale, antes de seguir con la presentación de Luis, que no me voy a extender, pero hay algunas cuestiones que quiero continuar presentando. Vos, Ale, tenés que darnos alguna otra información en esta línea de que es No, político argentino. muy cortito, porque a Luis todo el mundo obviamente lo tiene presente por haber sido candidato a vicepresidente en 2019, pero Luis fue diputado provincial en Mendoza a los 23 años, y si eso no es un récord en la historia argentina, le debe pasar raspando. Todos sabemos que no se puede ser diputado nacional antes de los 25, pero escuchar esto me mandó a leer la Constitución de Mendoza, que permite serlo desde la mayoría de edad. Me pareció un dato muy particular, y también fue secretario de Turismo en Mendoza, después fue candidato a gobernador. Es decir, tiene una dilatada trayectoria política junto a la periodista. Mendoza siempre dando buenos ejemplos. Bueno, continúo con algunos datos, digamos, profesionales de Luis, que es licenciado en Administración, profesor en Comunicación Política en la universidad y tiene varias maestrías, de las cuales solo voy a destacar una en Relaciones Internacionales, porque es justamente que yo podría seguir presentando a Luis, pero justamente lo invitamos hoy porque nos interesa su perspectiva sobre el panorama internacional y específicamente sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Y sería útil que pudieras compartir, Luis, con la audiencia los antecedentes de esta guerra. ¿Por qué Rusia atacó e invadió Ucrania? ¿Cuáles son los motivos y el origen del conflicto? Bueno, hay que irse muy atrás, ¿no? Para poder encontrar eh, alguna razonabilidad en lo que pasó. Eh, Son prácticamente la pelea entre dos hermanas, entre dos hermanas. Es más, la existencia misma de Rusia se origina en Kiev, en la Rus de Kiev. Los territorios que ahora son Rusia eran regiones enormes, siempre todo muy enorme ahí en esa zona, pobladas por tribus eslavas que paradójicamente, aunque parezca una contradicción, fueron civilizadas por vikingos que entraban por los ríos de los mares del norte y los ordenaron, los organizaron y les dieron gobierno. Las primeras dinastías rusas eran de origen vikingo. Mira, Y la primera organización de toda esta zona tuvo que ver alrededor de Kiev. Se llamaba la Rus de Kiev. Luego, para sintetizar y acortar la historia, vino una invasión de los mongoles, como era habitual en esa época. El mongol, o
los mongoles, a partir del Genghis Khan, con el dominio del caballo, conquistó todo el mundo conocido, todo el mundo al que pudo, ¿no? Conquistó la China imperial, la India, Persia, Rusia, casi casi llega a Austria en algún momento, estaban ahí por atacar Viena, los mongoles. Y los rusos, bueno, fueron invadidos y la restauración rusa se hace desde Moscú. Y ahí entonces comienza la primacía de la Rus de Moscovia. Entonces, la Rusia de Kiev cede protagonismo a la Rusia de Moscovia en aquel lugar, pero es como una parte identitaria de lo mismo, ambas partes. Ahora, esto si bien es así, son ortodoxos, cristianos ortodoxos, ambos pueblos, hablan idiomas muy parecidos, el ruso y el ucraniano son muy parecidos, son étnicamente parecidos, es decir, hay infinidad de similitudes. Eh, en algunos momentos, la zona que actualmente es Ucrania tuvo cierta autonomía respecto de Moscú y a veces conglomeró con Lituania y Polonia alguna entidad, otras veces fue país independiente o fue una región autónoma, pero bueno, tras el colapso, durante la Unión Soviética, el Kremlin decidió darle autonomía de República Socialista Soviética a Ucrania y terminada la Unión Soviética, toman la decisión junto con Rusia y Bielorrusia de, de optar por la independencia, irse de la Unión Soviética y ser entidades diferentes a la propia Rusia y al propio... Y entonces ahí uno tendría que decir, bueno, de acuerdo a la ley internacional, a las prácticas y costumbres, un país que decide ser independiente y del año 91 es independiente, no tiene por qué ser tutelado por otro. Y, y Ucrania fue con idas y venidas, desarrollando una vida particular desde el 91, 1991 hasta la fecha. Tuvo un acto muy importante Ucrania de renuncia a su arsenal nuclear. Ucrania tenía casi un tercio de las bombas atómicas de la capacidad nuclear de la Unión Soviética y la renunció a cambio de que Rusia y que el resto de la comunidad internacional respetara su independencia y su autonomía. Y esto lo hicieron, si no sería otro cantar ahora si tuviera arsenal nuclear Ucrania. Y, y eso merece ser respetado. Bueno, Rusia siente, la Rusia de Putin ya lo hizo en otras partes antes, con otros vecinos y ahora con más fuerza aquí en Ucrania, siente que tiene cierto nivel de tutelaje por sobre la vida ucraniana y que hay cosas que hacen o que puedan decidir los ucranianos que son intolerables para ellos, como, entre otras cosas, integrarse netamente a la Europa occidental. Algo que los ucranianos, en su mayoría, cada vez que lo tuvieron que manifestar, lo manifestaron. Así que es deseo no 100% unánime del pueblo ucraniano, pero sí en un porcentaje mayoritario, ser parte de Europa y desapegarse un poco de Rusia. Esta es la principal, yo te diría, causa que provocó la que yo llamo, según las otras versiones o la otra campana no, invasión de Rusia a Ucrania. Una pregunta, Luis. ¿Cómo ves en todo esto el rol que está jugando la OTAN? Hace algo más de un mes hubo una reunión importante en Madrid donde incluso Zelensky estuvo presente virtualmente. ¿Cómo pensás que va a seguir hacia el futuro esta posición hasta ahora prudente de la OTAN? Bueno, a ver, hay cierta lógica en la actitud de los Estados Unidos y de los otros miembros de la OTAN de su comportamiento respecto de Rusia tras la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó de un lado hacia otro, eso es indiscutible. La Rusia soviética implotó. El comunismo soviético probó ser una forma no eficiente de organización, distribución. No pudo con la guerra, con la competencia, que era la Guerra Fría, por una competencia. Por suerte no fue guerra caliente. Si hubiera sido guerra caliente, era tan caliente que se derretía todo, porque a partir del armamento nuclear, las guerras
de verdad, las grandes pueden ser la última, la guerra grande puede ser la última de toda la especie me refiero. Eh, y no porque hayamos aprendido y no tengamos más guerra, sino porque no exista más la especie. Ese es el gran temor. Ahora, es razonable para algunos que el comportamiento de las potencias que ganaron esa pulseada sea avanzar lo máximo posible en detrimento de la otra. Y además estaba la voluntad de todas las naciones de la Cortina de Hierro y muchas ex repúblicas soviéticas de integrarse rápidamente a la Europa occidental. Las bálticas, y todo lo que fue, bueno, Alemania con su integración, Rumania, Bulgaria, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, todo lo que fue la ex Yugoslavia, etcétera, etcétera. Ahora, algunos dicen que se actuó con algún grado de irresponsabilidad, aceleración y temeridad al provocar y provocar y provocar al oso ruso. El oso ruso es un ente a tener en cuenta, la rusitud, la permanente necesidad de ese pueblo muy sufrido de ser protagonista y respetado en el concierto internacional. Algunos observadores dicen que se actuó con mucha temeridad, exageradamente, se lo provocó mucho, y el oso ruso, en cuanto pudo, sobre todo después de haber sido, este, eh, de estar jineteado, por decirlo de alguna forma, por Putin, que lo lleva a otro lado, este, lo, cuando se despertó dio el zarpazo. Es un oso que siempre que se despierta da el zarpazo. Eso es una constante en la historia de las relaciones internacionales en esa región del mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre Zelensky? Y además, un dato aparte, ¿pudiste ver o viste la serie El servidor del pueblo, donde el mismísimo Zelensky es el protagonista? Según muchos dicen, esa serie fue lo que llevó al pueblo ucraniano a votarlo masivamente como lo hizo y convertirlo en presidente. Bueno, así es tal cual lo que vos decís, mirá. Eh, y ahí se abren, como siempre, las dos visiones posibles, las dos campanas. Algunos te dicen que es toda una construcción, ¿viste? Las teorías conspirativas siempre, ¿no? Que Estados Unidos vio que Ucrania siempre se debatía, a partir de ser república independiente y tener elecciones libres, entre elegir a rusófilos, Claro. generalmente miembros de lo que ellos llaman las oligarquías, los oligarcas, súper ricos, ¿no? Que eran rusófilos pro-Kremlin o eurófilos, europeófilos, europeístas. ¿No? Siempre en esas dos pulsiones, Ucrania. Y entonces te dicen los que sostienen teorías conspirativas que Zelensky es una construcción casi perfecta del marketing político americano. Es decir, se creó una serie que se hizo la más popular en rating de toda Ucrania, que hablaba de un ciudadano común que contra el mundo de la corrupción política se enfrentaba y triunfaba siendo casi maestro, profesor. Y los ucranianos felices con esa serie y se la creyeron. Después Zelensky se presentó a presidente y ganó las elecciones. Es impresionante, sí, es una historia casi de pizarrón, casi de pizarrón. Y eso motiva que muchos dicen es un blef, una construcción. Ahora, ha resultado bastante bueno el prototipo, porque este, está comandando, enfrentando una crisis impresionante, dificilísima, de pronóstico muy sombrío, y la está enfrentando con bastante habilidad. Se ve que había un político detrás del actor. Ahora, sus condiciones de actor no se pueden disimular, y eso a veces tiene una enorme ventaja porque es un gran comunicador, pero también puede llevar a la idea de que es todo una construcción comunicativa con poca sustancia. Ahora es una paradoja impresionante que frente tal vez al hombre más preparado para ejercer un cargo con mucho poder en la tierra, que es Putin, porque es como la exégesis, la exaltación del jerarca político, militar, con sus orígenes en el espionaje, en la inteligencia,
se le enfrenta y lo pulsea, porque lo está pulseando, un actor. Es decir, es un actor que hace 5 años, 10 años ni pensaba estar en esto, se me ocurre. Tal vez él lo soñaba, pero digo, es impresionante eso. Algo parecido al contraste que se daba hace unas semanas cuando Finlandia y, y Suecia querían entrar o quieren entrar a la OTAN, y nuevamente unas señoras, son dos señoras, una de ellas es una chica de 36 años que le gustan algunas fiestas, por lo que vimos después y qué sé yo, que ha participado de fiestas y hay todo un escándalo en Finlandia por eso, se le enfrentan al hombre más preparado para la guerra. Son las delicias de este mundo que nos toca vivir, ¿no? Las paradojas. A veces Luis, el emperador contra el zar de Rusia se le enfrenta un maestro. Luis, ante todo, la verdad, te quiero agradecer porque hemos escuchado en estos meses muchas explicaciones sobre la guerra en Ucrania, pero tu síntesis histórica inicial, en tan pocas palabras, y tu encuadre, yo creo que es un placer para la audiencia escucharlo porque le traes una síntesis muy, muy interesante y muy útil. Mi pregunta pasa por lo que es esta realidad tan terrible, porque el mundo está sacudido a raíz de la guerra, lo sabemos todos, por las consecuencias políticas, pero sobre todo por las consecuencias económicas. ¿Cómo ves vos la posibilidad de una salida a corto o mediano plazo de esta guerra que parece de repente eternizarse cuando nadie esperaba que durara tanto? ¿Y qué ves en cuanto a las consecuencias, sobre todo económicas, para el resto del planeta? Bueno, ha tenido un impacto, lo que demuestra que en la economía globalizada nada es gratis y nada es confinado, nada está confinado a un rincón del planeta, todo trasciende, ¿no? A ver, las consecuencias económicas las estamos viendo. La directa es el impacto enorme en el tema de la energía y el impacto enorme en el tema de los alimentos. En el caso de Rusia, gran productor de energía, que no vería afectada su producción por la guerra, pero sí la comercialización de esa enorme producción rusa por los embargos. Y eso complica al mundo entero en el mercado del gas y del petróleo. Estamos viendo día a día, todos los días, con lo que sucede en Europa. Y bueno, con el precio del petróleo, etcétera. Y el otro gran tema es, Ucrania es un símil de Argentina en cuanto a producción de alimentos. Los ucranianos son 50 millones de personas que se vanaglorian, como los argentinos, de alimentar a 300 o 400 millones. Tienen el mismo, la misma cantileja. No sé si es verdad o mentira eso lo que decimos nosotros, pero suena muy interesante que un pueblo, una llanura de 40, 50 millones de personas alimentan a 300 millones o 400 millones. Bueno, eso ha impactado. Los ucranianos, sobre todo trigo, son grandes productores de trigo. Ese trigo se exporta a Medio Oriente principalmente y da de comer, es básico en la dieta de cientos de millones de árabes principalmente. Egipcios, libios, jordanos, comen el trigo, usan el trigo ucraniano para hacer el pan, que es base de su alimentación. Gran problema, para una región muy convulsionada del mundo. Entonces, por ahí puede venir un problema bastante complejo. Ahora, respecto de la duración de la guerra, son pueblos muy porfiados. Es difícil que se rindan, los rusos y los ucranianos. Mira, los rusos, además de las enormes proezas históricas de haber detenido y derrotado prácticamente a Napoleón y haber detenido y derrotado a Hitler, la versión francesa y alemana del expansionismo europeo a la máxima expresión, y fueron los rusos los que los atendieron, en los dos casos con el general invierno a su favor, ¿no? Que a los ucranianos no los amedrentaría el invierno, sería todo lo contrario. Ahí hay dos en invierno. Los rusos son duros y los ucranianos son duros. Con esto que está ocurriendo, ¿ves la conformación en un futuro próximo, si no ya, de dos bloques geopolíticos y económicos, por un lado Rusia y China y por
Estados Unidos y la Unión Europea? Mira, Marta, hay noticias de hoy mismas. Hoy o ayer, viste, nunca se sabe por las diferencias horarias. Son 12 horas con lo que te voy a contar. Ahí cerquita de Vladivostok, en el extremo este de Rusia, oriente, ¿no? En el extremo oriente, Ujú. ahí al norte de China, al norte de Corea del Norte, frente a Japón, en el Pacífico, estuvo Putin supervisando unas maniobras militares en las que participaron los chinos. Es complejo eso, pues sería un frente muy complejo. Ahí en esas zonas hay unas damas presentes, no voy a decir, no se en broma, iba a decir otra palabra. En esa zona del planeta no se en broma, no se, no, porque ahí es complejo, ahí fueron las bombas atómicas, ahí está Corea del Norte y Corea del Sur, y la guerra de Corea. China hizo, es decir, todo lo posible para sacarse a los japoneses de encima y los japoneses para derrotar a los chinos. Son lugares muy complejos donde cuando pasan cosas muy bravas. Y ahí está Putin supervisando maniobras militares en conjunto con los chinos. El, el temblor y la tensión permanente de japoneses, coreanos, taiwaneses y tantos otros. Eh, es complejo que se conformen estos dos ejes, que son potencias nucleares. Putin mostró los dientes nucleares varias veces, es decir, le dijo a Europa, ojo, no se hagan lo vivo, que tengo el arsenal más grande nuclear, China tiene el tercero. Es complejo, es complejo. Luis, una pregunta volviendo a un foco, yo diría, muy de la guerra en sí. En algún momento te escuché a vos diciendo, por un lado, que había señales de estancamiento y por otro lado, que hacía una contraofensiva ucraniana. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué no se habla del tema de esta contraofensiva? Bueno, hoy estuve escuchando en Euronews, la televisión europea, un panel que se había hecho para hablar del tema y estaba Timoshenko, que es una ex primer ministra de Ucrania. Por ahí se acuerdan una que usaba una trenza muy ucraniana Sí, siempre, sí, con sus sí, sí. ropas típicas, andaba muy vestida de ucraniana y peinada de ucraniana. Ahora también estaba así en este evento. Y ella sostenía muy orgullosa de esto de la contraofensiva ucraniana. Lo que pasa es que las dos cosas se están dando al mismo tiempo, según lo que dicen los expertos militares. En la zona sur, que es el puente que consiguió ocupar Putin entre Crimea y las provincias díscolas o separatistas del este de Ucrania, Ujú. hay una zona sur que es mucho más ucraniana, menos prorrusa, que está muy violentamente ocupada por los rusos. Ahí la población no tiene ganas, o está exiliada o no tiene ganas de estar ocupada por los rusos. En esa zona se estaría dando la contraofensiva ucraniana. Y en las dos provincias del este de Ucrania estarían registrándose los avances rusos que provocan con la ofensiva ucraniana un estancamiento. Si Rusia no cede ahí, las dos cosas estarían sucediendo. Ahora, se parece, por lo que uno ha visto, leído, visto en películas, leído en libros, más a la Primera Guerra Mundial que a la Segunda. Es decir, Claro. casi es una guerra de milímetros, de trincheras, de Sí, casamatas, muy desgastante en esfuerzo para la población local, es terrible, no está claro dónde está el frente, se va corriendo kilómetros cada día, y hay población civil atrapada en el medio que debe estar sufriendo enormemente. Hay muchos que se fueron, pero hay muchos que se quedaron. sí. El, En los minutos que nos quedan, ¿por qué no haces alguna referencia para que que las personas que nos escuchan tengan un panorama algo luminoso de toda esta tragedia que tiene que ver con el aprendizaje y las escuelas y la vocación de Ucrania para que los chicos estudien? bueno, muy lejano de nuestros gremios docentes, ¿no? Sin entrar para no hacer política eh, local que tal vez nos divida. Muy lejos de las actitudes habituales de estas tierras, los docentes ucranianos y el sistema escolar ucraniano quiere dar clases. Ahora, el tema que encuentran es que muchas escuelas están destruidas, bombardeadas. Eh, Hay que pensar que el año lectivo en el hemisferio norte comienza ahora en septiembre. Entonces, se encuentran con que ya volvieron muchos, en las regiones que están más seguras de Ucrania,
bueno, siempre está el riesgo de un cohete perdido que entre por ahí, que por alguna razón caiga y mate. Eso ha pasado ya varias veces en lugares muy lejanos al frente. Hay que tener en cuenta que Ucrania es grande, son dos provincias de Buenos Aires juntas. No es el típico país europeo chico, es el país más grande de Europa después de Rusia, de la parte europea de Rusia. Y son casi dos Francias, ponele, un poquito más, un poquito menos. Eh, y, y hay regiones que están más en salvaguarda. Ahí las clases van a ser más fáciles. El problema son las zonas más conflictuadas y las más conflictivas y las zonas y las escuelas donde están destruidas. Bueno, han buscado cómo recomponerlas y van a tener todas refugio y van a estar los chicos muy entrenados para en cuanto suene la alarma de bombardeo o algo así, corriendo al refugio, pero a seguir teniendo clases en el refugio. Eso es impresionante, la resiliencia de esos pueblos, ¿no? Bueno, pueblos acostumbrados a tragedias gigantescas. Lo que han pasado los pueblos eslavos en general a lo largo de la historia es enorme, gigante. Una vez, con esto cierro, a mí me decía una profesora en la Universidad de Moscú, tuve la oportunidad en el 2018, estar 2 semanas en un curso en la Universidad de Moscú. Me acuerdo que era impresionante cuando te decía, aquí en Rusia hay 4 poderes: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el presidente. Era como una institución separada, como si fuera el monarca, el rey. Entonces me acuerdo, con todo respeto, era, no sé, la Sapsay rusa, una constitucionalista muy importante rusa, en la Universidad Estatal de Moscú. Y le pregunto, mire, con todo respeto, pero a lo largo de todos estos días hay una constante que es cierta tendencia a la autocracia, al autoritarismo por parte de los rusos. ¿Por qué se da eso, doctora? Y me dice, ella hablaba en ruso y nos la traducían al español, me dice, ¿usted ha pasado algún invierno acá en Moscú, acá en Rusia? Y era noviembre, entonces digo, bueno, ahora, no, no, se ríe. Esto es, esto es primavera, o sea, esto es otoño, hace calor. Yo estaba con un lode, con bufanda, con guantes, un gorro ruso que me había comprado en la Plaza Roja, estaba todo disfrazado. No, 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 esto es calor. Usted pasa un invierno que dura como 4 o 5 meses. Cualquier madre de la inmensidad de esta estepa gigante, sabe que si pasa más de 4 horas sin calefacción, sus hijos se mueren congelados. Entonces, no podemos darnos tantos lujos de andar discutiendo en comisiones, a ver quién. Hace falta una autoridad. Y la autoridad tiene que ejercerse muy rápidamente y casi no tiene que dudar. Ahí se entiende mucho de por qué este pueblo permanentemente busca a alguien fuerte que los guíe. Bueno, es una buena explicación, tal vez es muy simplista y relacionándola con un factor como, no sé, el clima, pero bueno, el clima ahí es muy complicado. Luis, una última, yo sé que estamos con el tiempo justo, pero vos entre los libros que escribiste sobre el Papa Francisco, el argentino que puede cambiar el mundo, se llama el libro, y hace poquito te escuché analizando la posibilidad de la renuncia del Papa. ¿Qué nos puedes decir sobre Para eso? otro programa. Bueno, pero Bueno, quiero el pero cimiento, claro, un approach. que sea un avance. Claro, un headline para engancharlas a ustedes y a ustedes con él en el próximo y para que la audiencia también tenga ganas de verlo. A ver, me parece que está merodeando esa idea en el Papa. Le duele mucho la pierna, dicen los que lo conocen. Está cansado y además cree que de esa forma le quita, viste que Bergoglio es muy así, le quita tanta espectacularidad y pompa y beato a su papado. Pasa a ser como un servidor, como un gobernante que pasa un tiempo en el gobierno, no es un rey. Y eso un poco es lo que a Bergoglio le gusta. Además ha conseguido el objetivo, y con eso termino, el objetivo central de su papado, como buen jesuita, era influir en China y logró un concordato, un acuerdo, un tratado con el Partido Comunista Chino, con el gobierno chino, que es el Partido Comunista, para poder funcionar con bastante autonomía y libertad en China, siempre y cuando los obispos los acuerden entre el Vaticano y el Partido Comunista. Bueno, entonces a lo mejor se cumple esto que vos anunciabas en tu libro, Francisco, el Papa que puede cambiar el mundo. Y el objetivo de los jesuitas era evangelizar
al lugar del mundo con más almas sin religión, que es China. Son casi el 18-20% de los humanos que prácticamente no practican, valga la redundancia, religión alguna. Ahí es como caldo de cultivo para la religión que más sabe de evangelizar en el mundo, que es la católica de Roma. Muy Luis Rosales, bueno, te qué agradecemos interesante. muchísimo, muy, muy interesante. Nos hubiéramos quedado un rato largo más escuchándote. Muy amable Bueno, por tu la próxima, participación. la próxima. Hasta la próxima. Desde ya, Chao. desde ya. Bueno, Chao. las Muchas preguntas fueron gracias. muy buenas, así que muchas gracias. Chao. Un abrazo, gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta, realmente muy satisfechos, interesados por la entrevista con Luis Rosales, porque esa pintura que nos hizo de la guerra de Ucrania, yo sinceramente tenía muchas más cosas para preguntarle, pero no pudimos salir de ahí porque casi no alcanzó el tiempo para terminar de hablarlo, ¿no? Así que realmente creo que pudimos aportar una nueva mirada, una mirada distinta para pensar un conflicto tan terrible para la humanidad. Y Luis mencionó también muy bien, por suerte esto se parece a la Primera Guerra, y no ni a la segunda ni a lo que podría ser la última de todas, ¿no? Yo creo que siempre hay que volver sobre eso, sobre el llamado a terminar con la amenaza atómica, que junto con el calentamiento global, una más cercana en cuanto a lo violento e inmediato, pero la otra muy concreta en cuanto a la amenaza también para la humanidad. Si les parece, vamos a escucharlo a Marcelo de Jesús. Yo quería hacer un breve comentario. ¿Cuánto tiempo les parece a ustedes que pasó desde el atentado contra la vicepresidenta de la Nación? Un siglo. Qué bárbaro, ¿no? Y fue 2 días después de nuestro último programa, es decir, hace apenas 5 días. Cada semana, recuerden, cada semana solemos decir, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar la semana que viene? Porque los cambios son tan vertiginosos, tan impactantes, algunos hechos tan preocupantes como esto último que vamos a hablar ahora, el atentado hacia la vicepresidenta, y bueno, uno se queda estupefacto, ¿no? Por este tipo de situaciones, pero Así, acá estamos para analizarlas y para tratar de construir algo mejor. Los tiempos del programa de radio a mí me han hecho tomar conciencia cuando hemos tenido que grabar un programa, por ejemplo, dejarlo grabado con anticipación,
la dinámica vertiginosa de nuestra realidad, porque además de lo global, la pandemia, nosotros tenemos nuestro propio motor de caos que se suma y compite con el resto de la crisis global. Así que es impresionante cuando uno mira la secuencia de nuestros programas y los temas que vamos tratando, y cómo hay algunos que pierden actualidad automáticamente y los recuperamos a los pocos meses porque se vuelve al tema, sucede lo mismo y no se resuelve. Es impresionante, ¿no? Y el tema de esta situación de violencia contra la vicepresidenta realmente también marca creo que va a ser un hito esto, en todo lo que se está barajando, ¿no? Mira, vamos a escucharlo a Marcelo hablando de las repercusiones en Estados Unidos. Perdóname, Mercedes, que ponga al revés de lo que dijiste. Yo no tengo la menor certeza de que vaya a marcar un hito, pero lo charlamos después de Dale, escucharlo a bárbaro. Marcelo. Gerardo, lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy nos referimos a las repercusiones en Estados Unidos sobre el atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández. El jueves a la noche nos quedamos estupefactos al revelarse que una persona había intentado asesinar a la vicepresidenta del país. Lo que da más dramatismo al atentado fue justamente ver los videos del ataque. El arma está casi en la cabeza de la vicepresidente cuando estaba ingresando a su automóvil y ella hasta parece no darse cuenta de la gravedad de la situación. Es más, hasta los guardaespaldas mismos parecen no darse cuenta porque la primera reacción no fue abalanzarse sobre el cuerpo de la señora Fernández, sino que cerraron la puerta del auto casi con normalidad. Los grandes medios en Estados Unidos subieron el viernes la noticia a sus portales digitales junto con videos que muestran el ataque. En los medios escritos, la noticia se publicó el día sábado. En esta columna no estamos tratando de dar novedades sobre un hecho que está muy bien informado en nuestro país, sino que se trata de reflejar cómo presentaron la noticia en los Estados Unidos. El New York Times, por ejemplo, señaló al comienzo de la noticia que la señora Fernández había sido acusada esa misma semana por actos de corrupción y que se le había pedido una pena de 12 años de prisión. Luego hubieron manifestaciones en su apoyo y en el marco de esas demostraciones, la vicepresidenta se acercó a saludar a simpatizantes cuando tuvo lugar el atentado. La noticia señaló que el presidente decretó feriado para el día siguiente y llamó a demostraciones en apoyo de la funcionaria. Respecto al perfil del agresor, se dijo que tendría simpatías con la extrema derecha, más bien nazis, apoyándose en imágenes de Facebook que le habían gustado, y también que apareció en televisión, pidiéndole su opinión sobre hechos de actualidad. Respecto al perfil de la señora Fernández, señaló el New York Times que es la personalidad política más prominente, una verdadera polarizadora, 2 veces presidente, actualmente vicepresidente y considerado hasta más importante que el presidente Fernández. El Wall Street Journal, por su parte, tituló «Los argentinos se manifiestan después de un intento de asesinato». La noticia comenzó justamente sobre la demostración en Plaza de Mayo en apoyo de la funcionaria. Allí se dijo que los funcionarios oficiales dijeron que el atentado se produjo como consecuencia de la constante prédica en contra de la señora Fernández, que es acusada de actos de corrupción. Y el presidente, destacó la noticia, señaló que era el acto más serio desde el retorno a la democracia. El Washington Post recurrió ayer a una periodista argentina, Noelia Barral Grijera, que señaló que el atentado fue producto del discurso del odio contra la figura política más importante del país. Y señaló en un párrafo: en los últimos años, en la Argentina, se fue convirtiendo en moneda corriente que las manifestaciones en contra del gobierno nacional incluyeran amenazas de muerte para sus dirigentes y reclamos específicos de ahorcamiento para Fernández de Kirchner. A diferencia de esos medios que solo publicaron el día sábado, aún en sus portales digitales, CNN, en su versión en español, actualizó hace 2 días la cobertura, señalando que Fernández se presentaría como querellante en el juicio penal. Y en su versión en inglés, destacó que el agresor ya había sido detenido el año anterior por un hecho que los otros medios no habían señalado. Finalmente, la violencia no puede justificarse de ninguna manera, opina esta columna. De allí el repudio a semejante hecho. También cree esta columna que, a diferencia del artículo en el Washington Post, que no hay violencias criticables y otras que no lo son. Señalar que la violencia es de un sector y no del otro no ayuda y, al contrario,
alimentaría el mensaje subliminal que habría una violencia buena para ponerse a otra que no lo sería. La mitad de la verdad no es toda la verdad. Esperando que se esclarezca debidamente este atentado, los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo. Yo vuelvo a destacar, me repito, ¿no? Pero a mí me impresiona qué sencillo que puede ser cuando personas con la capacidad y la buena fe de Marcelo de Jesús exponen lo que es información separado de lo que es opinión, ¿no? Es un brillante resumen de lo que dicen los medios norteamericanos y unos segundos donde él deja a salvo su opinión, que en este caso yo comparto, pero podría no compartir y sería lo mismo. Tal cual. Sí, estamos todos muy conmocionados por esto, ¿no? Yo les cuento, el jueves a las 9 de la noche estaba volviendo de la presentación de un libro lindísimo de la escritora Alina Diaconú, es decir, unas 60, 70 personas estábamos recuperando el placer de la presentación de un libro. Y bueno, llegué a mi casa a esa hora y una amiga en el celular veo que me dice, ¿te enteraste lo que pasó? Y digo, no, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, encendí el televisor y empecé a ver todas estas primeras imágenes que han repetido tanto y tanto. Y a partir de ahí, bueno, escuchar las distintas opiniones y las distintas elucubraciones en relación a este hecho. Y yo quiero decir algo, este personaje, el agresor, que evidentemente es una persona desequilibrada, que es una persona con una historia personal terrible, lo mismo su novia, ¿no? Son personas evidentemente peligrosas, también muy manipulables, dan miedo, pero en rigor de verdad, a mí me da más miedo la ineficiencia del Estado, porque lo que vimos a partir de ahí en cuanto a que nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo llegó armado este personaje a acercarse a centímetros de la presidenta? ¿Qué pasó con la custodia? ¿Qué pasó con el celular después? ¿Qué está pasando ahora que se están rastreando algunas posibles conexiones? ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad del barrio que según dicen no estaban activas porque la propia presidenta había pedido que se desactivaran ya hace un tiempo? Bueno, no sé ustedes qué opinan, a mí estas cosas me dan miedo. Y después, esto que me resulta incomprensible, el discurso del presidente hablando de el odio de quienes supuestamente incitaron a este hecho, pero tratando de hacer un llamado para el no odio, la declaración del feriado. Ese feriado me resultó insólito, como a tantísima gente le resultó insólito. Bueno, no sé, yo estoy preocupada y nada, esperando que realmente este hecho sea totalmente esclarecido. Ahora hay secreto del sumario, pero ¿qué está pasando ahí? Creo que la ciudadanía en algún momento tiene que estar informada de cuáles son las circunstancias que dieron origen a esta situación absolutamente repudiable. A mí escucharte, Marta, me llena en todo caso de esperanza. Es raro en mí, pero carezco en este momento de esa perspectiva esperanzada. Más bien veo todo el tiempo que el atentado contra la vicepresidenta lleva al límite la polarización de una manera que es casi tragicómica. Creo que en la previa Alejandro lo planteaba, como que están en los dos lados de la grieta, uno más convencido que el otro de que es un simulacro y el otro que es un atentado. Creo que lo dijiste vos, Alejandro, que más o menos que cargó el arma Macri. O sea, es de una inmadurez
política lo que nos está pasando, que a mí, que no suelo aterrarme con las cosas, lo que me aterra es eso, es la falta de madurez cívica, más allá de la ineficiencia del Estado cuando le conviene en las investigaciones de este tipo, que nunca se termina de conocer la realidad y la verdad, ¿no? Además de eso. Mercedes, ¿sabés qué? Es cuando le conviene y también cuando no le conviene, porque lo terrible de lo que plantea Marta, yo lo comparto. A mí me llamó mucho la atención pocos minutos después del atentado, cuando ya pasaban las imágenes posteriores. Entiendo que Cristina no haya podido ver, porque claramente no vio el arma cerca de su cara. Es absolutamente comprensible. Y también que el custodio que estaba más cerca no lo hubiera visto si estaba atendiendo a que ninguno se le abalanzara. Puede pasar. Lo que no se entiende es que nadie lo haya visto y que hayan estado 6 minutos más firmando libros, es decir, sin ninguna actitud como la que tendría cualquier servicio de inteligencia o de protección de un presidente o una vicepresidenta mínimamente responsable, de sacarla de ahí de inmediato para resolver el tema. Esta es una primera cuestión, no me detengo mucho porque ya se dijo. La otra es la que vos decís, los núcleos duros, que de duros hay que empezar a decirlo, ¿no? Los núcleos duros, en primer lugar, lo más duro que tienen es el cerebro, porque les funciona muy poco. Parece sí, María Elena Walsh, es una que metáfora que podría haber usado. Realmente, yo creo que el núcleo duro tiene un problema evolutivo, ¿no? Están todavía con los gorilas del África. Y gorilas no porque sean de un lado político, sino los dos, son gorilas de un lado y del otro. Yo creo que esos núcleos duros que creen uno que esto fue una mentira, ven la imagen, ven el revólver apuntando y siguen diciendo, no, esto está armado. Y del otro lado dicen, y no, esto seguro lo armó, si no Macri, Bullrich o quien sea. Bueno, en el medio de todo eso está seguramente un 60, un 70% de la población que lamentablemente muy rápido llega al no me importa. Yo ayer escuché una cifra que daba Sergio Berenstein en televisión sobre una encuesta que habían hecho. Casi el 50% de los encuestados decía que el atentado no era un hecho demasiado relevante. Eso me parece espantoso. Estuvieron a punto de matar a la vicepresidenta de la Nación, líder de un espacio político, independientemente de lo que cada uno piense sobre ella, y a mucha gente no le pareció relevante. Y esto yo creo, Marta, lo uno, y te pido a vos que hables del tema, con algo que escribimos hoy en Infobae, que titulamos Acordar o naufragar, esa es la cuestión, y cuando se lee el artículo, muchos me han dicho, bueno, qué bien, porque ustedes lo miran desde otro lado, hablan de cómo el diálogo es crucial, de que no se puede hacer nada, y no entran en el barro de todo esto, porque la verdad es que la mayoría de la dirigencia está mirando otro partido. Por eso, como decía Mercedes, se han seguido peleando hasta en la Cámara de Diputados para ver si firman o no firman una declaración, o si hablan o se van antes de hablar, o ese tipo de cosas, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Nos quedamos en silencio. Sí, efectivamente es así. Y bueno, esto por supuesto dio origen a una cantidad de comunicados y declaraciones de instituciones, de distintos credos, de incluso en el ámbito internacional. Y como decimos en el artículo, todo esto nos hizo de alguna manera recordar o traer al día de hoy aquel proceso que fue tan interesante entre nosotros del diálogo argentino en el año 2001, fines del 2001, cuando la situación crítica ponía en riesgo la convivencia social, y cómo hubo, bueno, porque personas con liderazgo, con valores se movilizaron y se generaron acuerdos que dieron lugar a programas que se cumplieron, el tema remediar, el jefes y jefas de hogar, que bueno, sirvieron para en ese momento recomponer la situación crítica que se estaba atravesando, ¿no? Y después, como no sabemos sostener tantísimas cosas buenas, tampoco se pudo sostener el proceso o la continuidad del diálogo, pero las reflexiones de ese momento fueron muy importantes en cuanto a que
para lograr la pacificación en cualquier circunstancia, lo que importa es hablar, lo que importa es reflexionar en conjunto, aún teniendo diferencias en cuanto a cuáles fueron las causas que originaron esa situación crítica. Bueno, estamos en esto, ¿cómo salimos, no? Y esto es lo que nosotros insistimos en tratar de hacer, pero evidentemente con poco éxito. No sé, vos qué más podés agregar, Alejandro, en relación a esta cuestión. Sí, yo, mira, quería comentar hoy en intercambios con grupos de amigos que me hablaban del artículo, les decía, vivimos en un país, nuestro país, como dice Mercedes, este es nuestro país, como dice Marta, sufrido, que arrastra los mismos problemas estructurales hace tantas décadas, con cualquier gobierno. Y seguimos reproduciendo eso y seguimos reproduciendo crisis. Entonces, nosotros no estamos proponiendo el diálogo por razones de valores y principios, que por supuesto sí, esos son nuestros valores y esos son nuestros principios, pero la verdad es que lo planteamos por un problema de necesidad, porque yo le propongo a cada a cada oyente que nos está escuchando, que piense qué posibilidad ve, gane quien gane dentro de un año. Primero hay que llegar al año que falta, que en la Argentina es un montón de tiempo. Y gane quien gane, ¿qué posibilidad ve de que logre llevar adelante lo que quiera proponer? Si es que lo propone, porque hace muchos años que proponen poco. Pero bueno, ¿qué chance hay de que alguien, un grupo, un sector, un partido, en un país que lleva de empate hegemónico, ¿cuánto? 40, 50 años. Si no conseguimos dialogar y ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas, Además, no tenemos chance. Esa es la verdad. Además, como también decimos en el artículo, lo hemos visto en programas previos analizando las situaciones en otros países latinoamericanos, sobre todo en los que ha habido elecciones últimamente, y ahora en un rato vamos a conversar con Charlie sobre lo que pasó este domingo en Chile, pero Colombia, por ejemplo, u otros países donde se ha estado votando, lo que se ve es que la gente vota no por adhesión al que finalmente gana, sino por rechazo al que está. Es muy probable que a nosotros también nos pase lo mismo. Por eso hay que trabajar muchísimo para que lo que venga pueda garantizar la gobernabilidad futura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos sabés que, no sé si ustedes leyeron, pero a mí me causó mucha impresión y lo separé para tenerlo en el programa. Cambio de tema y voy a Magdalena, a esta pérdida Sí. de este hermoso personaje que durante tantos años dio mucho de sí a través de los medios. Y yo leía que el presidente de la Nación dijo: despedimos con profundo pesar a Magdalena Ruiz Guiñazú. Su inmenso trabajo en el periodismo y la CONADEP nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos, alzando la voz desde un lugar de paz en defensa de la democracia. Me pareció un tuit muy, muy a tono, muy adecuado. Veo, por supuesto, de Mauricio Macri, veo de Larreta, que dijo: qué tristeza despedir a Magdalena, periodista emblemática, enorme compromiso con los derechos humanos, llevó adelante la lucha por la libertad de expresión. Pero también veo un tuit de las abuelas de Plaza de Mayo, destacando el rol no solo de la CONADEP, sino como periodista que siempre acompañó la búsqueda y la lucha de las abuelas. Y digo, un poquito de esto, ¿no podían ponerlo después del atentado a Cristina? Pero es Todo que junto, era tan difícil. una cosa es hablar, Alejandro, y otra cosa es actuar. Para hablar y decir cosas bonitas, todos están siempre dispuestos. Para actuar en consecuencia, quedan pocos. Y sí, yo recuerdo con muchísimo afecto a Magdalena. Bueno, he estado en sus programas, he conversado mucho con ella, hemos hecho algunas cosas juntas en su momento. La he seguido hasta último momento, estos días, Radio Mite, donde todavía estaba. ¿Quién no reconoce la voz de Magdalena? ¿Quién no ha escuchado a Magdalena tempranísimo, ¿no? Una pérdida importante,
pero además, y seguramente Mercedes coincidirás con esto, una muestra de que se puede hasta una edad avanzada de la vida seguir haciendo cosas, crear, innovar y actuar de acuerdo a valores y con energía, ¿no? Me encanta que lo digas, Marta. Primero quería resaltar que yo me sorprendí mucho de el tuit de Aníbal Fernández, que todos sabemos que tuvo unos encontronazos con Magdalena brutales, impresionantes, y sin embargo con una altura y una humanidad que no lo hubiera pensado de él, lo que demuestra mis prejuicios. Me quedé gratamente sorprendida con eso. Y por otra parte, distintos comentarios de colegas y de compañeros de trabajo que hablaron, porque uno, como vos decís, no solamente admiraba en ella su energía, su empuje, su sostener proceso, su coraje, en fin, su valentía, sino que además era hiperresponsable, no faltaba nunca, era puntual, y acá hay algo que en general, como yo digo, los currículos no cuentan y la gente tampoco te cuenta. Era muy generosa y ponía en primer lugar a sus compañeros de trabajo, los hacía lucir y tenía una perspectiva como amplia de los equipos de trabajo en los que ella integró y en muchos casos dirigió. O sea que mujer, madre de varios hijos, abuela, sí, como una figura admirable, porque era una mujer integral. Yo la admiraba y la seguiré admirando, nada, como vos decías, Marta, ¿no? Como un modelo a seguir, como un modelo a seguir. Sufrió la pérdida de un hijo también. Sí. También. Lo tenemos con nosotros a Charlie March. Allí, aunque no parezca, porque estas son las grandes ventajas de la modernidad, la virtualidad, del Zoom, pero lo tenemos cordillera de por medio. ¿Cómo te va, Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Hola, Charlie. Hola. Estábamos hablando del fallecimiento de Magdalena, te habrás enterado. Sí. Y yo quería, si querés, te dejo también hacer algún comentario, así después nos vamos a la pausa y volvemos con todo lo que está pasando en Chile. Pero yo quería hacer una mención simplemente, los que tenemos algunos años, sabemos perfectamente que era integrar la CONADEP en el año 1983, ¿no? Porque han pasado casi 40 años, pero veníamos de los años más sombríos de la historia argentina, del horror que la CONADEP ayudó a descubrir, y teníamos mucho miedo, digámoslo, teníamos mucho miedo. Charlie, comenta algo que quieras sobre Magdalena. No, yo no tuve mucho trato con Magdalena. Me acuerdo cuando era joven y repartíamos las primeras gacetillas de Poder Ciudadano, que una de las periodistas a las que le enviábamos material era ella y siempre acompañó, difundió, incluso integró paneles de Poder Ciudadano para abordar distintos temas. Compartí algunas cenas con ella en FOPEA, en el Foro de Periodismo Argentino, y la recuerdo como una persona muy cálida y muy amena, ¿no? Es decir, era una figura, una referente del periodismo y se sentaba con uno en un mano a mano y jamás te hacía pesar la jerarquía. Así que el mejor recuerdo para ella. La vamos a extrañar. Tal cual, sin ninguna duda. Nos vamos a una pausa muy breve y volvemos con todo lo que pasó en Chile con el plebiscito, qué va a pasar ahora y qué enseñanzas, que yo creo que son muchas, nos deja para la Argentina. Gerardo, vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensá en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEM, número 117924. Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arqueólogo, montañista, doctora en ciencias biológicas, basquetbolista, biólogo marino, surfista, ingeniera, estandapera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. A ver, Charlie, mostrarla de vuelta. La fallida, la que no se aprobó. Vamos. Ahí está, este es el proyecto de constitución que no terminó aprobándose el domingo en el plebiscito. Bueno, ya sabes que queremos un ejemplar impreso. Yo me siento más cómoda con los ejemplares impresos, sobre todo si se trata de una constitución, aunque no haya sido aprobada. Hay todo un espíritu ahí, toda una historia que es importante para mí verla en el papel. Sí, para eso la pedí, para vos, Marta. Charlie, contale un poco a la audiencia. Yo creo que la gran mayoría o casi todo el mundo sabe que el plebiscito resultó en un triunfo del no, es decir, que no se aprobó el proyecto de nueva constitución por un margen muy importante, más del 60% votó en contra. Pero contale cómo fueron los días previos, cuál fue la reacción de la gente y cuál es la perspectiva. Contá lo que vos quieras. Bueno, sí, cuento lo que puedo, porque digamos, por supuesto que no lo voy a contar desde la emocionalidad del pueblo chileno, para un lado y para el otro, sino de la perspectiva de un extranjero, pero nos tocó desde la Fundación acompañar el proceso desde que se inició, con los chicos saltando el molinete de los subtes, del metro aquí, el 18 de octubre del 2019, porque esto es un proceso en donde el plebiscito es un hito más, ni el último, ni tal vez sí significativo, pero creo que no es determinante para lo que viene. Y la sensación, obviamente, previa era, según las encuestas, triunfaba el rechazo, pero nunca en la dimensión que lo hizo. Como bien dijiste, Alejandro, el plebiscito le da un triunfo al rechazo del 61,9 contra el 38,1 de apruebo. Entonces, eso fue abrumador y la gente que estaba por el apruebo estaba muy deprimida y la gente que estaba por el rechazo, el pueblo se manifestó de manera exultante. Ahora, en los medios de comunicación, los dirigentes de las distintas fuerzas que apoyaron el rechazo lo hicieron de manera muy medida, no celebraban, porque hay un clima en todos, en apruebo y en rechazo, de continuar con este proceso. Es decir, el espíritu de reforma de la Constitución sigue, lo que se rechazó fue este proyecto puntual. Ahora, a mí me gustaría compartir algunas reflexiones con respecto justamente a este plebiscito, pero metido en el proceso, ¿no? A mí me parece que, siguiendo con esta mirada amplia de que este proceso es una interpelación a la propia estructura de la sociedad que se hace Chile, y me parece que es ejemplar para la región, yo tomo el plebiscito como algo como que Chile plebiscitó a la democracia más que a la Constitución, y me gustaría explicarlo por qué. Hay algunos datos de contexto, más allá del resultado que ya dijimos, ¿no? 61,9, casi 62 contra 38. Hay dos o tres datos de contexto que a mí me parecen súper relevantes. El primero es que sobre un padrón de 15,1 millones de personas,
sufragaron 12,9%, esto es el 85,4%. Claro, pero además ahí está el tema por primera vez del voto obligatorio. Exactamente, en Chile el voto es optativo, esta vez se definió como obligatorio y se movilizó el 85,4% de la población. Es un dato histórico. Impresionante. Sí. ¿Cuánto votaba? Contale, echarle a la audiencia. ¿Cuánto votó en la última presidencial? Ay, no tengo la... Porque yo, si mal no recuerdo, creo que menos del 50. Yo lo tengo, fueron más o menos 8 millones en la presidencial. Puede ser, sí, puede ser. Sí, un poco más del 50. Pero esto fue, digamos, histórico, pero acá se rompe un primer prejuicio, digo prejuicio porque era un juicio anterior al sufragio, al plebiscito, que es lo que se decía era que cuanta más gente votara, más a favor del apruebo, porque los sectores en teoría vulnerables, las clases más bajas, iban a apoyar el apruebo. Bueno, esto se desmintió tremendamente porque si tomamos en cuenta los quintiles, la clase baja, los sectores más vulnerados de la población, aprobaron este proyecto en un 24,9%, en un casi 25%, mientras que la clase alta, media alta, lo hizo casi en un 40%. Es decir, contrariamente a lo que se pensaba, los sectores más acomodados, que en teoría perdían seguridades según las interpretaciones que se hacían sobre la nueva Constitución, fueron los que más aprobaron o los que menos rechazaron. Y en las clases más bajas fueron las que se sintieron más amenazados, curiosamente. Entonces, ahí hay un punto, me parece, fundamental. El otro punto importante es que... Quiero reconfirmar, porque lo tengo acá, eran datos que había estado buscando, esto que preguntabas, Ale, y que Charlie tenía dudas. Para la presidencial votaron 8 millones, y en esta oportunidad, por el apruebo, el plebiscito apruebo-rechazo, 13 millones, es decir, 5 millones de personas. Un 62% más. Pero debemos aclarar que el voto obligatorio fue muy importante en este resultado, ¿no? Sí. Bueno, ese es un punto. El otro que tiene que ver más con la dinámica que cobró la Asamblea. En la Asamblea había 155 convencionales, de los cuales solo 37 respondían a lo que se puede definir como sectores conservadores o sectores de derecha. El resto de los convencionales eran convencionales que venían de listas de independientes, de partidos de izquierda y de movimientos indígenas. Y para aprobar un artículo, es decir, para ir aprobando el articulado, se necesitaban 104 votos. Por lo tanto, los sectores progresistas, por así englobarlos, tenían quórum propio, por así decirlo. Es decir, tenían la fuerza en cuanto a los votos para ignorar a esos 37 convencionales que se suponía eran o venían de sectores de derecha conservadora. Hay alguien, Charlie, hay alguien que con una metáfora muy interesante dijo que este proceso se dio y todos estaban como frente a un arbolito de Navidad donde tenían el regalo que querían. Es decir, ¿querés incorporar tal derecho? Sí, podemos, dale, lo sacamos, lo ponemos. ¿Querés incorporar tal otra cosa? Bueno, sí, podemos, porque total tenemos mayoría. Bueno, y el resultado fue algo que impactó no favorablemente en el conjunto de la sociedad chilena, ¿no? Sí, así es. Acá se dicen como los gustos que se dieron, ¿no? Estos sectores que tenían como la mayoría automática para imponerle a esa minoría, en teoría, distintos contenidos de la Constitución. Ahora bien, ahí se genera un tema que me gustaría, una pregunta que me gustaría calzarla con algunas otras más que desprende este proceso, como justamente interpelaciones al sistema democrático, más allá, ahora sí, del resultado en sí mismo, ¿no? Sino tomando el resultado como una posibilidad de interpelación al sistema. Lo primero tiene que ver con este dato que compartíamos recién, ¿no? Es decir, cómo una mayoría automática impone a una teórica minoría, porque lo que sucedió allí fue que, y la pregunta sería cómo generar debates inclusivos, donde las minorías también
puedan sumar contenidos y no queden excluidas. Porque lo que hizo esa minoría, cuando se dio cuenta que no podía incidir en la propia Asamblea Legislativa, empezó a operar por afuera. Y operó por afuera a través de los medios de comunicación y las redes, y ese mensaje obviamente operó para desacreditar el contenido, pero también para desacreditar el proceso, porque la degradación de todo este proceso o este armado del proyecto tenía dos problemas, ¿no? Uno era que la gente rechazaba el contenido, pero también rechazaron el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar debates inclusivos para que esas minorías no operen por fuera y terminen dañando el contenido y la legitimidad del proceso? Esa es una muy buena pregunta, me parece, para responder. La otra es cómo canalizar propuestas además de resolver protestas. Este proceso que arranca, como decíamos, con una movilización social que termina con muertos, quemando edificios, etcétera, se canaliza a través de un proceso institucional que termina con la reforma constituyente. Es decir, el proceso sirvió para canalizar y resolver la protesta. Ahora, evidentemente no sirvió para darle un rumbo a la propuesta. Entonces, acá tenemos otra pregunta interesante, que es cómo un proceso que controla una protesta o canaliza una protesta por la vía institucional, luego no tiene la capacidad de poder dar respuestas. Otra pregunta que a mí me parece interesante, me cortan cuando quieran, es el tema de si las herramientas del siglo XX pueden generar las constituciones del siglo XXI. Es decir, las herramientas que se usaron para construir esta constitución son herramientas pensadas en una época distinta que no entendía la complejidad, ni la diversidad, ni la cantidad de gente que se involucra en un proceso como tal, ¿no? Es decir, un plebiscito cerrado, donde tenés que votar por sí o por no, cuando tal vez coincidas con un gran volumen de contenido de la Constitución, pero hay otro contenido que no te cierra, tenés que votar por sí o por no. Entonces, Charlie, y por sí. ahí te agrego una cosa, ¿no? Me da la impresión también de que esta es una muy buena lección para los dirigentes de cualquier orientación partidaria ideológica, ¿no? Y en particular veníamos charlando nosotros sobre el autismo, yo lo llamaría así, de la dirigencia política argentina. Hoy la gente, por un lado, tiene muchas mayores urgencias porque las crisis son muy, muy duras y la guerra de Ucrania ha acelerado todo, la pandemia también. Por el otro lado, tiene muy poca paciencia. Y por el otro lado, tiene un acceso a la información de alguna manera también deformado, pero muy, muy cercano a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que para que la democracia funcione necesita encontrar mecanismos de participación donde la única intervención no puede ser la de votar un proyecto en el cual la gente no pudo tener la menor intervención. Porque ahí es donde te la podés comprar, de derecha, de izquierda o de cualquier lado, los que hablan en nombre del pueblo o en nombre de la gente, o como la quieran llamar, después tienen que ir a confrontarse en las urnas. Y en las urnas la gente tiene cada vez menos pulga, menos paciencia y menos ganas de aplaudir a los dirigentes, ¿no? Pero Ale, justamente si este proceso se caracterizó es por la participación de muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Yo creo... Sí, pero no en el texto, Marta, perdóname, no en el texto, en la previa. Pero tendrían que haber considerado, y perdóname, no te interrumpí, pero ya te dejo, tendrían que haber considerado que los votaron fueron, ¿cuánto? ¿Un 25 o 30% de la población? Porque era voluntario el voto, ¿eh? Y votaron muy pocos. Yo creo que quienes hicieron la redacción final y desconociendo las minorías, etcétera, se engolosinaron con el proceso y no hicieron un análisis más preciso de lo que ocurre en una sociedad con situaciones tan importantes como es justamente cambiar una constitución, no modificarla, hacer una constitución de cero. Y quienes lo hicieron, me parece que se engolosinaron con esta posibilidad y no tuvieron en cuenta otras realidades que, bueno, este domingo quedó plasmado que hay que realizar, como decía Charlie, otro tipo de análisis, otro tipo de procesos para llegar a un resultado que finalmente sea aprobado por la mayoría, ¿no? A mí me interesaba, Charlie, que siguiendo la línea de lo que te planteó Marta hace un ratito, ¿no? De esta metáfora del arbolito de Navidad, si vos considerás que es
uno de los elementos que jugó en contra, ¿no? Este popurrí de opciones para dejar conformes a todos, que en definitiva no transmitió una épica, un espíritu en el que ni aún las minorías se identificaran, y como vos dijiste, ni las élites, que se sospechaba que iban a estar en contra. O sea, esa parte me interesa que vos analices, porque además vos venís analizando los procesos de la democracia y las necesidades de nuevas herramientas del siglo XXI para fortalecer las democracias. Sí, a ver, hay dos o tres cosas que se vinculan con estos comentarios. El primero es que a mí me parece que se rompe el mito de que el pueblo no se equivoca. Viendo el resultado de este plebiscito, claramente cuando eligieron a los constituyentes, el pueblo se equivocó, porque eligió a un montón de gente que construyó una constitución que no ancló en la gente. Entonces, pero después corrigió, ¿no? Esa misma gente que masivamente, ¿no? Un 82% acompañó a determinado perfil de constituyentes, después le niegan el plebiscito la validación de ese producto. Por lo tanto, el pueblo se equivocó y después corrigió, ¿no? Eso me parece que es un dato bien interesante. El segundo dato es que hubo un sistema de participación que incorporó la opinión de cerca. Hablábamos ayer con quien integró la Comisión de Participación Ciudadana o Popular, y él explicaba que a través de distintos mecanismos se generó durante el proceso la generación de información y de propuestas concretas a través de iniciativas populares que reunieron la participación de cerca de 900.000 personas. Ahora bien, después, si bien se incorporaron contenidos surgidos de estas iniciativas populares, jamás se comunicó. Lo que se comunicó, porque ya estaba la comunicación en manos de los agentes o referentes que querían dañar el proceso, es que no se habían incorporado. Y a eso hay que sopesarle que la Convención Constituyente nunca construyó una comisión de comunicación, jamás tuvo una estrategia de comunicación propia para ir a hacer pedagogía y para movilizar a la ciudadanía en torno a contenidos, en torno a la legitimidad del proceso, etc. La comunicación quedó en manos de quienes, excluidos del ámbito de la Asamblea, fueron a disputar el poder, obviamente de rechazo, por fuera. Entonces, se armó un cóctel ahí bien complicado para que la ciudadanía se apropiara de los contenidos, incluso habiendo incorporado contenidos de la ciudadanía. Charlie, una pregunta. ¿Cómo ves que repercute o cómo pensás que puede repercutir esto desde el punto de vista del gobierno del presidente Boric, de la gobernabilidad, de los resultados electorales futuros? Por de pronto hoy, Boric hizo un muy importante cambio de gabinete, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, aclaremos que Boric, cuando fue diputado durante el proceso de negociación del acuerdo que termina desembocando con la habilitación del plebiscito para la reforma, él estuvo a favor, ¿no? Obviamente, de impulsar la reforma, y de alguna manera, ya como presidente, si bien no se podía manifestar abiertamente, de alguna manera acompañó el apruebo, él y dirigentes de su gobierno. Por lo tanto, si bien no pega su suerte, obviamente, al resultado del plebiscito, genera en el gobierno un impacto negativo. El discurso de Boric, post plebiscito, inmediatamente conocido ya la tendencia irreversible de rechazo, fue muy medido, fue por ponerse por arriba del plebiscito y de las dirigencias, convocando a las fuerzas políticas a continuar un proceso que ahora estaría su centralidad puesta en el Congreso, ¿no? Es decir, ya no es una asamblea legislativa, sino quienes deberían armar lo que se viene en cuanto, porque recordemos que hay que arrancar de cero, ¿no? Es decir, al no votarse esta constitución, al no aprobarse esta constitución, se vuelve la constitución vigente del año 80. Entonces, bueno,
pero como el espíritu de reforma sigue, el gobierno pone en manos del Congreso el nuevo proceso constituyente que habrá que definirlo, etcétera, y para eso convoca a las fuerzas políticas. Eso por el Pero lado. una Sí. pregunta, algo que no me termina de cerrar, Charlie. El proceso del plebiscito, bueno, requirió una organización, etcétera, todo lo que significó el voto voluntario y los resultados. Ahora, ¿por qué este cambio de gabinete tan extendido, digamos, tantos ministros que cambian? Esto se debe a otras cuestiones, no solo al plebiscito. Bueno, justamente, uno de los puntos, ¿no?, que impacta negativamente es el resultado del plebiscito, pero no es el único. Boric venía con su gobierno muy criticado, perdió. Ustedes piensan que hace menos de 7 meses que está gobernando Boric y el índice de aceptación que tiene hoy es de un poquito más del 30%. Es decir, hubo un inmediato desgaste de su, digamos, ponderación pública con respecto a otros gobiernos, en donde se empieza a desgastar por lo general cerquita de las elecciones intermedias, ¿no? Entonces, esto lo fuerza claramente en un cambio de gabinete en donde de alguna manera se busca integrarlo con personas más abiertas al diálogo, con un poco más de peso específico, son perfiles con más seniority. Tal cual. Sí, por lo que yo estoy viendo, gente que ha tenido una trayectoria pública, a diferencia de muchos de los que venían hasta ahora y a diferencia de los que reemplazan, son dirigentes, hombres y mujeres, con mucho más trayectoria política previa en partidos incluso tradicionales como el socialismo, ¿no? Es decir, gente más del establishment, si se quiere, pero al mismo tiempo buscando, como vos decís, otra cintura política, otra posibilidad de generar consenso. Pues yo creo que esto lo asociaba Marta con lo que escribimos hoy en Infobae, ¿no? Es otra prueba más de que es muy, muy difícil en situaciones tan críticas gobernar sin generar mínimamente algunos acuerdos básicos, ¿no? Bueno, ahí vos sabés que nosotros entrevistamos a convencionales independientes, ¿no?, que fueron elegidos por fuera del sistema tradicional de la política, y las conclusiones de estos convencionales, siendo independientes y habiendo sido como la esperanza de la renovación para salir del sistema partidocrático tradicional, etcétera, la conclusión de los propios convencionales independientes fue la siguiente, que nos lo dicen en los reportajes. Nos parece que para un proceso focalizado, como puede ser una reforma constituyente, si bien hay muchísimo que mejorar, las candidaturas independientes, no en esta cantidad mayoritaria, pero podrían funcionar. Ahora, para la política del día a día, para un Congreso Nacional, sería imposible construir consensos con candidatos independientes. Es decir, los mismos independientes bochan la posibilidad de que se puedan construir los consensos que requiere una democracia en lo cotidiano por fuera de estructuras partidarias. Es que yo creo que si no, terminamos cayendo lamentablemente en el providencialismo y en los liderazgos individualistas o mesiánicos. No hay otra manera. Marta hace rato que viene hablando de politiqueros. Bárbaro, pero lo contrario de politiqueros no son antipolíticos, son políticos, buenos políticos, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que no terminamos de entender. Por eso, de repente, cuando pasan cosas como la que pasa en Argentina, donde hoy lo decíamos en el artículo, la gran mayoría de los que vota en contra de algo, se abren riesgos muy importantes para el sistema, porque el riesgo son personajes tipo Milei o cosas peores, porque las ha habido y las hay. No hablemos de un Trump que sigue negando que perdió la elección, después de que lo hayan ratificado todas las cortes. Ojo, a veces no tomamos dimensión de lo que significa Trump como ataque a la democracia a nivel global, ¿no? Yo no sé si hay en la historia algún otro antecedente tan destacado. Pero me parece que lo de Chile es muy interesante para pensar en la Argentina y en la región, Marta. Sí, indudablemente. Indudablemente, es para seguir de cerca, porque además Chile, a diferencia de Argentina, tiene un
una administración pública mucho más preparada que la nuestra, ¿no? Si bien no tiene, creo que no tienen, ¿no? Escuela, como en Francia, una escuela de administración del Estado, pero sí mucha preparación para estar dentro del Estado. Y estas últimas incorporaciones que vos mencionás, Charlie, seguramente fueron disruptivas en relación a esta trayectoria de funcionamiento del Estado y gestión apropiada de cada uno de los temas, más allá de las ideologías políticas. Y lo que me parece importante también de esto que está ocurriendo es que hasta el propio presidente, y vos también lo decís, Charlie, dicen, bueno, esto es ahora tenemos que seguir con esto, no es que, bueno, ya está, ya pasó, se rechazó, no, hay que seguir porque esa constitución que aún rige, la constitución del 80, hay que modificarla, bueno, entonces hay que seguir trabajando y pensando sobre eso y creo que muchos ya en Chile lo están haciendo. Yo me imagino que si eso hubiera pasado acá, ya estaríamos, no sé, saltando alguna otra cosa. Sí. Dale, Charlie. Yo quería escucharte justamente sobre eso que dice Marta, me parece muy interesante. Sí, no, claramente hay plena conciencia de que esto necesita ser reformado, pero me parece que los aprendizajes de este proceso deberían confluir en un nuevo proceso que genere justamente el resultado inverso, pero que se construya desde un consenso, es decir, no puede sorprender el resultado de un plebiscito como sorprendió, ¿no? Llegar al plebiscito debería ser para validar una constitución construida colectivamente. Por supuesto que siempre va a haber un porcentaje que se va a oponer, pero ese 70% de apruebo, de rechazo que tuvo, debería ser al revés y no sorprender a nadie, ¿no? Es como validar el proceso, no meterlo a una votación. Entonces, y eso me parece que es clave, y por eso me parece que un rechazo tan contundente le hace un favor al proceso que viene viviendo Chile, porque creo que hubiese sido terrible una constitución aprobada por el 51% de los votos. Claro. Es implementable. Entonces, me parece que es muy sabio desde el punto de vista de la percepción del votante, esto de que el pueblo no se equivoca, ¿no? A veces se equivoca y corrige, y acá corrigió. Entonces, me parece que la gran oportunidad que tiene Chile ahora con el nuevo proceso constituyente es esto, es ir generando el proceso para que esa constitución sea aprobada y no rechazada por este volumen de población, porque de vuelta, una constitución aprobada por el 51% te divide un país. Y una última, Charlie, a ver si compartís. Yo tengo la sensación, la he tenido después de las elecciones, la he tenido en el trato de Piñera con Boric, de que la dirigencia chilena, no sé cuál es el nivel de consustanciación que tiene con los problemas de su pueblo, pero sí habla otro idioma, sabe conversar en otro tono, está mucho más lejos de esa polarización tan terrible que vivimos acá. ¿Es así o es una fantasía porque se tratan mejor y nada más? Mirá, nosotros preguntamos cómo fue que un proceso de revuelta y protesta popular del nivel que tuvo Chile, porque hubo muertos en la calle, más de 200 personas quedaron ciegas por la represión de los carabineros, se incendiaron edificios paradigmáticos en el centro de Santiago, todavía vos ves la plaza y demás, donde no pusieron el monumento. Entonces, es un pueblo que sigue, de alguna manera, latiendo con los impactos de esa movilización, pero lo pudieron canalizar de manera institucional. Y cuando preguntábamos a los constituyentes y a las personas involucradas en todo este proceso por qué lo lograron canalizar, todos coincidían de las distintas fuerzas que hay un apego a la norma. Que Chile podrá tener sus diferencias, pero hay un apego a la norma. Entonces, creo que es una gran diferencia con muchos de los países latinoamericanos. Bárbaro, interesantísimo. Ya estamos con nuestro invitado de la última media hora, con Giuliano Laudani. Ahora lo presentamos, ahora charlamos con él, un placer tenerlo. Charlie, genial, muy bueno tu informe desde Santiago. Te agradecemos mucho tu
Tu participación casi como un invitado te la estamos agradeciendo. Pero Mucha vergüenza. Charlie, ahora que te hemos recuperado, quédate. Sí, me quedo, escucha, lo soporté a ustedes, ahora me quedo a escuchar a Juliano, obviamente. Nos vamos a la pausa, ya volvemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, estamos de vuelta con equipo completo. Charlie pasó de invitado a miembro del equipo, que es su lugar como corresponde. Decíamos que estamos con Giuliano Laudani. Giuliano es abogado, recibido en la UCA, va a cumplir 30 años el 26 de diciembre de este año. Gran fecha, te digo por experiencia, yo que cumplo el 25, cumplir en esa fecha es como un castigo histórico. Es magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, y magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, y doctorando en Derecho Penal en la misma universidad. Fue asesor en el Ministerio de Justicia entre 2016, cuando, como le acabo de decir en la pausa, tenía 23 años, y 2019, y fue asesor de la presidencia del GAFI también durante el año que ejerció la Argentina, 2017-2018, y después se fue a hacer 2 maestrías a España. Es director académico de la Fundación Unidos por la Justicia, es profesor universitario, en su momento fue secretario de Logística y Coordinación de la Federación de Estudiantes de la UCA. Es un muchacho que ha hecho unas cuantas cosas en su vida, tiene algunos defectos, qué sé yo, es hincha de Vélez, ¿viste? Esas cosas pasan a veces. Pero bueno, juega al fútbol, le gusta mucho leer y escribir, y le gustan recitales, conciertos, teatro, cine, quiere aprender guitarra. Bueno, conté un poquito a pincelada gruesa. ¿Cómo te va, Giuliano? Espectacular, Ale. Muchísimas gracias por la invitación a todos y a cada uno, y también a la audiencia, por supuesto. Bueno, hay una pregunta que... No, por favor. Hay una pregunta que se está haciendo la audiencia después de lo que yo conté, y que es la misma que te hicimos con Marta cuando te vimos hace unos días. ¿Por qué volviste? ¿Por qué volví? Qué pregunta compleja, pero a la vez tan simple. Porque lo simple es que soy argentino, lo llevo en la sangre, y por momentos no puedo concebir un futuro fuera de este país. Es una realidad y es así. Me cuesta mucho poder imaginarme criando a mis hijos en el exterior del país, fuera de su gente, fuera de su familia, fuera de su cultura. Amo mi país y creo que realmente tiene un potencial enorme. Después, compleja porque lamentablemente, como todos sabemos, a veces el país, en especial para los jóvenes, se nos vuelve muy complejo, las perspectivas de futuro a veces tienden a ser pesimistas, y uno que se formó y que intenta siempre dar lo mejor, por momentos considera que en otro lugar podría llegar a hacer la diferencia, y aquí no. Y no me refiero a una diferencia económica, sino una diferencia en términos de calidad de vida, más que nada en términos de tranquilidad, seguridad y proyección a futuro. Pero evidentemente ganó lo simple, aquí estoy, y bueno, con ganas de aportar mi grano de arena, como siempre intenté hacer para que... Yo te puedo asegurar, Giuliano, y gracias por venir, gracias por estar con nosotros,
que justamente con muchos como vos, y nosotros tratamos de juntar a muchos como vos, se puede hacer una diferencia, ¿eh? Tenemos que hacer una diferencia. A mí me gustaría, Juliano, si podés contar a la audiencia y a nosotros también, ¿cómo es tu familia? Esto que vos acabás de decir de una perspectiva donde querés que tu familia esté en un espacio como este en nuestro país y donde vos te sentís como identificado y como una misión de poder estar acá con tu familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Nos puedes contar? Sí, absolutamente. Bueno, mi principal familia hoy por hoy es mi mujer, Maggie, quien está acá mirándome orgullosa de esta primera entrevista. Y mi familia también se compone de mis padres, los padres de Maggie. Yo tengo 2 hermanos, Maggie tiene otros 2 hermanos más. Y también tiendo a considerar la familia como a los amigos, a los mentores, a los profesores, a todas esas personas que a mí me han influenciado, que me han ayudado, que han estado conmigo en cada momento que yo necesité. Realmente lo considero en parte, a veces puede sonar un poco idealista, pero esa cierta idea de comunidad familiar yo la siento realmente muy en la sangre. Y bueno, también primos, tíos, todos los considero parte de mi familia, ya sea de manera directa o manera indirecta, y estar con ellos es un privilegio que algunos no tienen y que por mi parte quisiera aprovechar al máximo. Buenísimo. Juliano, yo te iba a preguntar, estuviste 2 años en España, si mal no recuerdo. 2 años y medio. ¿Cómo veías al país desde allá y cómo lo ves después de haber vuelto? ¿Cómo lo veía desde allá? Wow, creo que uno cuando se va pierde un poco de perspectiva, más que nada por tal vez no estar tan interiorizado de la coyuntura diaria, ¿no? Y tiende a olvidarse ciertos flagelos que vivimos a diario, como por ejemplo la inseguridad o el hecho de andar mirando las góndolas y los precios que van cambiando día a día, o que hay desabastecimiento u otras tantas cosas. O el hecho también de andar con efectivo en grandes cantidades, porque para pagar un café a veces necesitas 4 o más billetes. Entonces, eso como que se olvida un poco y tiende a romantizarse más la idea de que el país está en muchas mejores condiciones de las que nosotros consideramos. Y lo que se extraña es lo más fuerte, ¿no? Esto, la cotidianidad, los amigos, la familia, el cuadro de fútbol, a pesar de que me lo critiques, Alejandro, y otras tantas cosas. Eso es lo que más extraña. Cuando uno vuelve, se encuentra con esta dinámica diaria. A mí particularmente, y a Maggie también, mi mujer, nos chocó mucho tal vez la violencia, la crispación social que se ve a diario, en cosas tan simples como el ruido a las bocinas permanente, las puteadas por la calle, o el simple esto, ¿no? Ver que personas se pelean por cosas muy nimias que allá directamente no existen. Creo que eso es la gran diferencia que se tiende a ver. Seguramente eso se da, y se da cada vez más, por este estado de incertidumbre, de intranquilidad, de problemas que generan esto que vos mencionás, ¿no? La inseguridad, la inflación, la pobreza, etcétera. Eso inquieta ánimos de un lado o de otro, y entonces cualquier situación cotidiana produce una chispita que, bueno, en otros lugares donde todo es más pacífico en general y uno tiene resueltos los problemas básicos, no se dan, ¿no? Ahí te perdemos, Juliano, un poquito más fuerte. Decía que sí, absolutamente, absolutamente. Por lo menos España es un país en donde el estado de bienestar es muy presente. Las personas tienden, la gran mayoría diría que tienen el acceso a las cosas básicas. Permite también un cierto desarrollo espiritual en términos educativos, culturales, etc. Y eso creo que hace que las personas, al tener mayor certidumbre, estén menos estresadas y menos proclives a reacciones impulsivas, ¿no? Yo quiero hacer una pequeña aclaración antes de darle a Charlie, y es que cuando hablé de Vélez, lo hice absolutamente en broma, no tengo nada contra Vélez, todo lo contrario, si fuera River sería distinto,
Y además estamos en una radio que habitualmente sigue la campaña de Vélez. De paso, digámoslo. ¿Sí? Así que podés escuchar tranquilamente en Ecomedios. Pero mirá el gesto de asombro que hizo Juliano. Cuando... Bueno, Pero, Juliano, ya ¿seguís practicando deportes o eso fue en algún momento mientras estudiabas? Vi ahí en la web que habías hecho un gol en unas planillas que jugaban la UCA contra la Universidad de Belgrano y qué sé yo. ¿Seguís haciendo deportes? Sí, absolutamente forma parte de mi vida. Creo que es algo que hasta que el cuerpo me dé no lo voy a abandonar porque más allá de ser una pasión, es una forma de vida. Y sí, juego al fútbol en torneos amateur en este caso. Y bueno, cada vez cuesta más, debo decir. Cuando uno o una es fan del deporte, te acompaña durante toda la vida, toda la vida. Bueno, vamos a decirle a la audiencia de paso, Marta 3 veces por semana juega al tenis, así que... No, un poco más. Ahora que más. tengo más de tiempo, 5 y a veces 6 veces. ¡Qué genia! ¡Qué genia! Impresionante. He jugado al tenis, Marta, así que con gusto algún día jugaremos. Bueno, eso no quiere decir que juegue mucho, no quiere decir que juegue bien, ¿eh? Pero... Tampoco, no te preocupes. Vamos bárbaros. Vamos a dejarlo a Charlie que intervenga, ya lo castigamos bastante, un buen rato lo tuvimos callado. Dale, Charlie. No, Juliano, lo primero es quédate tranquilo que te critique Alejandro sobre fútbol, está todo bien, ¿no? No entiende nada, pobrecito. Pero corriéndonos ahora del tema deportivo. Si no entendí mal ahí en la presentación que hizo Ale, estuviste de muy joven como asesor del Estado, ¿no? Vinculado a algún organismo público. Y me gustaría conocer tu experiencia, aprendizaje y si volverías a ocupar algún rol en el Estado, en lo público. Bueno, yo creo que, sinceramente, y no lo digo por falsa modestia, creo que la palabra asesor me quedaba enorme. Yo era un chico recién recibido de 23 años, que fue básicamente a aportar el empuje juvenil con muy poca experiencia. Hoy creo que lo vería desde otro lugar y sí, sin duda, me encantaría volver a participar en el Estado, más allá de todo lo que el Estado muchas veces se encarga de que no te guste, ¿no? Creo que la burocracia en muchos aspectos, la falta de recursos para poder trabajar atenta mucho contra la labor diaria, contra la autoestima, contra la motivación para poder dar batallas y cambios, la intransigencia con la que se tiene que trabajar a diario también. Pero al menos por mi parte soy un enamorado de lo público, siempre tuve ese camino y en donde pueda aportar mi grano de arena creo que voy a estar. Dale, perdón. No, adelante, digo, esa es la experiencia que creo que más puedo rescatar. Sí, a mí me parecía importante que en la presentación Alejandro te ubicó también en una institución de la sociedad civil, Unidos por la Justicia, y desde allí se desarrollan una serie de programas. Vos estás ahí de director académico, creo recordar, y sería interesante, ¿no? que comentes algunas de estas bajadas a tierra de tus ideas respecto de la justicia al alcance de todos. Bueno, lo de Unidos por la Justicia es algo que se dio hace muy breve cuando volví. Tuve la suerte de que personas con las que he trabajado han tenido un grato recuerdo mío y sabiendo lo que hice afuera, pudieron ofrecerme esa oportunidad. Unidos por la Justicia es una asociación civil que se fundó en el año 2003 con un grupo de jóvenes entusiastas que tenían en ese momento mi edad, la gran mayoría eran secretarios de la Justicia Federal y que consideraban que a través del trabajo mancomunado y con investigaciones profundas y científicas se podía lograr una justicia mejor, una justicia más ágil, más transparente y con mayor acceso para todos y todas, ¿no? Hoy por hoy, Unidos por la Justicia está en
una renovación generacional. La gran mayoría de los actores que la han fundado ya han hecho sus carreras, superan los 50 años y hoy por hoy ya están en un rol de más asesores y consultores para los jóvenes que venimos con mucho empuje, con mucha garra, con ganas de bajar al terreno y elaborar básicamente proyectos de investigación que de una forma apartidaria y lo más académica posible trate de lograr estos objetivos que decía, ¿no? Una justicia más ágil, en primer lugar, porque los tiempos de la justicia que hoy vemos son totalmente arcaicos y creo que todos coincidimos en que una justicia tardía no es justicia. Más transparente, porque en definitiva el Estado es de todas y todos y realmente necesitamos que la población así lo sienta. Y bueno, decía ágil, transparente y eficaz y con mayor tecnología, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer de alguna forma, eficientizar procesos para que el servicio de justicia sea realmente un servicio y no sea un dolor de cabeza para cada ciudadano que necesita resolver un conflicto. Juliano, dale Marta, dale. Para seguir con Unidos por la Justicia, en este momento, ¿qué programas o proyectos se están desarrollando? Bueno, Unidos por la Justicia siempre tuvo un proyecto emblema que se llama Información y Justicia. Se han sacado 4 ediciones que básicamente tiende a hacer un análisis empírico de cuál es el funcionamiento de la justicia para ver si realmente esa justicia es eficaz y eficiente en su labor. Entonces, básicamente son relevamientos estadísticos que nos permiten evaluar, por ejemplo, cuántos jueces hay por habitantes, cuánta tasa de litigiosidad hay, cuánto se invierte en el presupuesto nacional para saber cuánto gastamos en justicia por cada habitante, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, uno de mis trabajos es crear un grupo de investigadores jóvenes que tenga libre cátedra para poder investigar, que tengan la posibilidad de ir en diferentes ejes, ¿no? Tanto el eje civil como el eje penal, como el eje comercial, el eje laboral, y que se puedan llegar a investigaciones tanto desde el punto de vista empírico como también desde el punto de vista conceptual, dogmático, que nos permita el día de mañana ponerlo a disposición de cualquier persona que tenga vocación pública y que quiera llevarlo a que se transforme en realidad, si es que así lo consideran, por supuesto. Juliano, yo primero quiero destacar, porque realmente nosotros te conocimos con Marta en tu función cuando eras realmente muy, muy joven en el ministerio, y era impactante ver a alguien tan joven. No parecías con franqueza en aquel momento, no era difícil, no hubiera adivinado nunca la edad que tenías. Estabas no solo muy activo, muy interesado, sino muy participante de las iniciativas, y recuerdo que te sentabas en mesas donde, bueno, por ahí me voy a exceptuar a mí, por supuesto, no a Marta, ciertamente, pero el nivel de los que estaban sentados en la mesa era como muy respetable, ¿no? Pero bueno, hecha esa salvedad, en base a tu experiencia en el Estado, vos sos abogado penalista, te formaste profundamente, como lo dijimos al comienzo, en la materia. ¿Cómo ves vos la posibilidad de una reforma de la justicia? Es como una frase muy deformada por la política en los últimos años, ¿no? Y no solamente en los últimos 2, hace muchos años. Pero ¿se puede mejorar fundamentalmente lo que es la justicia penal? Que como vos decías, ni hablemos, causa de corrupción, 14 años promedio, pero las causas comunes también tardan muchísimo. Casi el 50% de la población carcelaria, si no más, no tiene condena. Por supuesto, no los delitos de guante blanco, no los otros. Eso que funciona tan mal, ¿vos crees que se puede mejorar en poco tiempo, en mucho tiempo? ¿Cuál sería una respuesta a esa pregunta? Soy de aquellos que considera que todos los proyectos que se tienen que llevar adelante siempre tienen que ser con vistas a un mediano a largo plazo, ¿no? Si esperamos resoluciones mágicas, lamentablemente nos vamos a ver frustrados
y eso no nos va a permitir perseverar en los objetivos. Creo que sí hay metodologías que están claramente demostradas que pueden resolver, por lo menos acortar los tiempos de la justicia, como por ejemplo la oralidad. La implementación de la oralidad es algo que realmente está demostrado, que los fiscales tengan la posibilidad de llevar las investigaciones adelante, que los jueces sean garantes de ese proceso, que todo se debata en audiencia oral y que las resoluciones sean en lo inmediato. Por supuesto, todo eso es totalmente contrafáctico a nuestra realidad. Tenemos un sistema bastante arcaico, que es inquisitivo justamente, que viene desde épocas medievales, en donde, bueno, se busca la verdad objetiva, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿qué es la verdad objetiva en el fondo? Y si esa verdad objetiva no solo se puede alcanzar, y si se alcanza, ¿en qué tiempo? Entonces, me parece que la justicia va por ese lado, como también implementar procesos tecnológicos que nos permitan eficientizar la labor y quitarle mucho trabajo administrativo diario a los empleados judiciales para que se puedan enfocar realmente en la resolución de los casos y que no tenga que pasar como hoy, que muchas veces tienen que copiar y pegar resoluciones sin hacer un análisis profundo y dogmático del caso en cuestión, porque el cambio jurisprudencial, que siempre va de la mano de los procesos, podríamos decir, filosóficos o de cambio de cosmovisión de la sociedad, es importante que seamos rutinarios en un estudio permanente del estado del arte, del derecho, por decirlo de alguna forma, estemos a la vanguardia de las nuevas ideas que se dan en todo el mundo, como en Alemania, en Estados Unidos y otras tantas cosas, y para eso necesitamos tiempo. Tiempo, pero tiempo para los recursos humanos, es decir, tiempo que le tenemos que desligar a cierta tecnología y que tenemos que ganar nosotros para crecer en nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad intelectual, que nos permita hacer esos cambios profundos. Una pregunta que cuando leía tu currículum dije, ay, quiero que me cuente por qué. Entre las ramas del derecho penal, que son del derecho, perdón, ¿por qué elegiste el derecho penal? Bueno, creo que desde chico lo supe, siempre me resultó la rama más interesante, quizás un poco sesgado por tantas películas, ¿no? Y tantas cosas en donde el abogado defendía ante un gran jurado a una persona y se debatía su culpabilidad o su inocencia. Pero por otro lado, creo que así como tengo ese sentido por lo público, tengo ese sentido por el ideal de justicia, ¿no? Y considero que un trato puede ser justo incluso para aquellas personas que moralmente podrían ser reprochables en la máxima expresión. Entonces, soy un idealista en esos términos y me gusta llegar a la justicia, tanto para las víctimas como también para aquellas personas que cometen un acto disvalioso y reprochable, pero que quizás tengan la capacidad de no hacerlo en el futuro. Te lo he preguntado con muchísimo interés porque te cuento, a mí siempre me apasionó el derecho penal. Es que, Marta, yo creo que casi no hay abogado que le guste la carrera, porque, bueno, hay una vieja máxima también que hay que atenderla y tener cuidado, ¿no? Que la que dice, serás lo que debas ser y si no serás abogado, decía por lo menos en mi tiempo. Pero para los que quisimos ser abogados, yo te diría que el 80% soñó con algún juicio oral del tipo de los que dice Giuliano. Sí, está ahí. ¿No? Hollywood nos influyó tanto. Tremendo. Yo te quería hacer una pregunta vinculada, se nos va acabando el tiempo, pero me parece que le puede interesar a la audiencia algo muy concreto de estos días, es decir, concretamente a la causa en la que se investiga el atentado a la vicepresidenta de la Nación.
vos, de acuerdo a lo que contabas sobre el estado de la justicia y lo que conoces de cómo funciona, ¿te sorprende que pasen cosas como las del teléfono del que hizo el atentado contra Cristina Kirchner? ¿O te parece que es una consecuencia casi lógica de la falta de medios, de la forma en que se trabaja? Es decir, ¿cómo lo ves? Bueno, de hecho es un debate que se dio el otro día en una mesa típica de reunión familiar un domingo, en donde familiares por momentos veía que ponían en la mesa la posibilidad de una conspiración, algo armado y otras tantas cosas por estas cosas que suceden, ¿no? Y que a todos nos llama la atención porque se supone que en un país normal no deberían suceder. Creo que, en primer lugar, suceden en todos los países. La ciencia, lamentablemente, tiende a fallar y los recursos humanos fallan. Somos seres falibles, pero en Argentina creo que no me sorprende. Sinceramente, he estado en el Estado, he visto con la falta de recursos con la que se trabaja, la falta de dotación de medios y, como decía antes, la falta de posibilidad de que el recurso humano crezca, se intelectualice, etcétera, porque lamentablemente está cumpliendo labores permanentes, entonces no hay ese espacio para poder invertir en el crecimiento intelectual y profesional de todas las personas. Entonces, lamentablemente diría que no me sorprende, y digo lamentablemente porque sueño con un país en donde no tengan que suceder estas cosas, así que todos tengamos certidumbre de las investigaciones, de las resoluciones judiciales, y así podamos seguir. Un minuto para la última. Sí, yo quería preguntarle, viste la pregunta típica, casi cliché, pero con todo lo que dijiste, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu aspiración en este momento? Que una esto profesional con esta capacidad de transformar algunos espacios para mejor. ¿Cuál sería? Si uno te dijera, te los concedo, en un minuto lo tienes que decir, sí, además. Claro, tal cual. Bueno, mis últimos 2 años y medio en España han sido pura y exclusivamente dedicados a la academia. Descubrí un mundo maravilloso en donde se puede debatir con profundidad, con la máxima objetividad y honestidad intelectual. Y creo que ese es mi aporte. Voy a dar todo lo mejor de mi espacio para investigar, para hacer las cosas serias, que permitan a cualquier habitante de la sociedad acceder a datos fiables que estén contrastados por un equipo con el mejor currículum posible. Esa es la Argentina con la que sueño, esa es la Argentina que pretendo, en donde los jóvenes puedan desarrollarse, llegando a las máximas capacidades intelectuales, espirituales y profesionales que ellos puedan. Juliano, te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés. Nos estamos despidiendo con un tema muy especial que lo elegimos a tono con estos momentos que vivimos. Nacha Guevara escribió una maravillosa canción del odio, y justamente nosotros nos proponemos eso, vamos a acabar con el odio, pero no de la manera en que lo dice Nacha en la canción, que justamente debería hacer pensar a unos cuantos de los que hablaron del tema en los últimos días. Hasta la semana que viene, un abrazo para todos. Nos vamos. Chao. Con el odio acabaremos, en un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará en una cruz, y cuando pida agua, vinagre le daremos, con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, algún nazi encontraremos, que le ponga una inyección que lo convierta en jabón, con el odio acabaremos, y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus focos, con el odio acabaremos, una bomba le pondremos, 4 tiros, 6 granadas, 10 misiles, 100 torpedos, la lengua le arrancaremos y los dientes